vamos a revisar una segunda parte de la interfaz. Hemos visto el menú de opciones y ahora vamos a revisar el menú de Revit, ¿vale? Es decir, bueno, en esta fichita se entiende bastante bien, esta es muy esquemática de cuáles son las distintas zonas. El conocerse exactamente el nombre de cada zona no es que sea muy relevante, ¿no? El saber exactamente cómo es. Es interesante conocerlo porque cuando tú vas a buscar en la ayuda cosas, ¿vale? Va a hacer referencia precisamente a esto. Se encuentra ubicado en... Y entonces ahí sí que necesitamos saber el nombre de las cosas para entender la ayuda del programa, ¿vale? Entonces, el primer sitio que hemos visto es este de aquí arriba, que es la cinta de opciones, ¿vale? El menú donde están todas las herramientas principales del programa, ¿vale? Otra de las ayudas importantes, perdón, otra de las áreas importantes es lo que nosotros llamamos el menú de aplicación, la R de Revit, ¿vale? Esta R de aquí arriba, ¿vale? Que se llama el menú de aplicación, nos va a dar acceso a una serie de herramientas que son muy importantes, ¿vale? Muy importantes para el programa, ¿vale? Ahora vamos a hacer un vistazo general y luego vamos a volver aquí en detalle, ¿vale? Bien, lo que nosotros configuramos en el menú de opciones es para todos los proyectos, ¿vale? Es la configuración general del programa en mi ordenador, ¿vale? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque existen elementos que deben de ser iguales en todos los ordenadores, sobre todo cuando estáis en un entorno de una oficina técnica. Es decir, las rutas a las librerías deben de ser las mismas, las rutas a las plantillas deben de ser las mismas, las rutas a la biblioteca de materiales deben de ser la misma, ¿vale? Bien. En cambio, ¿vale? Existe otra gestión que le hemos visto aquí, Manage, que esta es a nivel de proyecto. Toda la configuración, cada vez que tengáis una duda de visualización, que si se ve bien, las líneas se ven gordas, el proyecto, las sombras no sé si están bien con respecto a su ubicación, la fase del proyecto, es decir, cualquier cosa que tenga que ver con la gestión de la información del proyecto, está aquí en Manage, gestión, ¿vale? Grosores, tipos de línea, tipos de sombreados, las cosas que cuando está difuminado, cómo es el difuminado, etcétera, 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 ¿vale? Bien, esto es lo que hemos denominado el menú de aplicación. Aquí arriba vamos a tener una serie de barras de acceso rápido que son muy cómodas, ¿vale? Y que veremos cómo se crean, ¿vale? Y es, por ejemplo, en Vista, ¿vale? Hay un comando que es muy típico de ser utilizado, que es, nosotros estamos abriendo todo el rato ventanitas, ¿vale? Pues yo necesito verlas en mosaico. Bueno, pues dentro de Vista, mosaico, pincho y me aparecen todas las ventanas, ¿vale? Pues si yo quiero que esto aparezca en las barras de acceso rápido, pues es botón derecho, añadir a las barras de acceso rápido, ¿vale? Bien, también puedo quitarlas. Si yo estoy aquí arriba y quiero quitarlas, pues quitar, remover, ¿no? Del acceso rápido, ¿vale? Bien. Existe de vez en cuando una fichita contextual que se pone además en verde. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si yo estoy editando un elemento, por ejemplo, voy a dibujar un muro, ¿vale? Pues cuando yo estoy creando un muro, ¿vale? Me aparece una serie de informaciones que son contextuales, ¿vale? Aquí, vaya, por la resolución de la pantalla no está apareciendo, ¿vale? Pero se pone ahí, modificar, ¿vale? Se pone en verde,
Por lo tanto, cuando yo a veces estoy dentro de Revit y no encuentro algo, ¿vale? Tengo que ir a las fichas de elementos, ¿vale? Para revisar un segundo, que voy a ver si lo puedo mover. Mover es pincho la ficha con el botón izquierdo y con la tecla control activada puedo mover, ¿vale? La fichita. ¿Por qué? Porque quiero que este elemento de modificación esté a la izquierda, ¿vale? Para que no me desaparezca aquí de la pantalla como me estaba desapareciendo, ¿vale? Bien. Si yo estoy modelando un muro, lo veis, ¿no? Ahora lo veis mejor, ¿vale? Me sale modificar muro y me sale en verde. Eso es una ficha contextual que depende de la acción, ¿vale? Bien. Además tenemos todo lo que es la información, ¿vale? El centro de información, que es tremendamente importante en relación al producto, a mantener el producto al día, ¿vale? Revit, como todos los programas, tiene versiones, ¿vale? Cambiar de versión dentro de Revit es un hito muy importante, no se puede cambiar de fase tan fácilmente como en AutoCAD, perdón, de fase no, de versión, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una base de datos y los entornos de bases de datos son más sensibles al cambio que en un archivo de AutoCAD plano que no tiene información de bases de datos, ¿vale? Entonces, estar al día de las novedades de los productos es muy importante y esa información va a aparecer aquí, ¿vale? En el centro de comunicaciones, en las fichas de actualización de productos, ¿vale? Es muy importante que todos los productos, ¿vale? Me voy a venir aquí al Help, a About, sobre Revit, ¿vale? ¿Y qué es lo que me dice? Que esto está en su versión 2, es la versión 2014.2. Todos los equipos del estudio tienen que estar exactamente en la misma versión para evitar inconsistencias en la información o que pueda existir algún problema, ¿vale? Pero esto es una labor del BIM Manager vuestro, que tendrá que encargarse de que tanto la logística como los software, ¿vale?, estén bien instalados. Trabajar en BIM no es instalarse Revit versión 2014 y ya me he quedado tan contento, estoy haciendo un proyectito de lo que sea y yo ya me creo que estoy trabajando en BIM. No es eso, ¿vale? Eso es trabajar solo en Revit en una versión muy concreta, ¿vale? Trabajar con metodología BIM significa que tengo que tener los recursos de hardware al nivel que me pide Revit, o sea, ordenadores con la suficiente potencia. A nivel logístico, las redes tienen que aguantar la velocidad de datos o el volumen de datos nuevo que va a exigir Revit. La conexión de internet, ¿vale? Los plotters tienen que calibrarse para que se impriman bien los planos de Revit. Hay mucho más volumen de información, por lo tanto, un plotter se puede atascar con un plano de Revit. Atascar en el sentido de que no tenga memoria suficiente para recibir información, ¿vale? Con los plotters modernos eso no pasa, eso es decir, esto os pasará con plotters antiguos, ¿vale? Pero claro, el primer problema que vamos a tener es, yo me pongo a trabajar con BIM, con Revit, pero no quiero hacer ninguna inversión ni de hardware, ni de otros softwares, ni de logística, ni de ningún tipo. Bien, los problemas están garantizados, ¿vale? A no ser que lo que hagáis serán viviendas unifamiliares, que no tendréis ningún problema. Pero entiendo que el nivel de proyectos en el que estamos hablando, ¿vale?, es de cierta magnitud, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener problemas seguro en cuanto el volumen del archivo empieza a moverse en torno a 100 megas, que es casi nada, ¿vale? Tendremos problemas. Yo voy a hablar de un proyecto en el que he estado colaborando durante más de un año, ¿vale?, que es el de un estadio de fútbol dándole asistencia técnica a un estudio de arquitectura, ¿vale?, y en el que muchas de estas cuestiones no se han puesto en prueba, pero se han prevenido muy bien y por lo tanto pues se han ido corrigiendo
de forma, pues eso, surgía el problema, estaba prevenido, pues se aplicaba la solución, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, había más de 30 archivos de BIM, de Revit, ¿vale? Y el archivo central principal tenía 1,3 gigas, ¿vale? Bien, es cierto que es un archivo, es un proyecto de una envergadura bastante importante, ¿vale? Pero no es descartable llegar a esas magnitudes con un colegio, con un centro de día, etcétera. ¿Por qué? Porque no solo depende del volumen del proyecto, sino que depende del nivel de información que quieras meterle, ¿vale? Y si tú modelas a un nivel importante las instalaciones, el archivo sube a unos niveles muy importantes de megas, ¿vale? Bien, por lo tanto, aquí es crítico que la versión del software esté la más actualizada, ¿vale? Y los cambios de versiones se van a programar, ¿vale? Pero eso hablaríamos en un siguiente nivel de todas esas particularidades, ¿vale? Bien, lo que sí que es importante, como os decía, es que esta información que aparece aquí, de ayuda, de qué es lo nuevo, ¿vale? Todo tiene su sentido, ¿vale? Recursos adicionales, soporte técnico, librerías en internet, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto es bastante importante porque es una ayuda extra del programa, ¿vale? Vamos a continuar con estos elementos de interfaz. Bien. Como hemos comentado todo este área de arriba, y tenemos las cintas de opciones y las barras de opciones que son también contextuales, ¿vale? Estas barras de opciones, si yo estoy con muro, cuando activo muro, aquí se me activa toda esta barra de menú contextual, herramientas que solo activo con muro. Si activo, por ejemplo, falsos techos, ¿vale? Me aparecen otras cuestiones. Si activo pilares o cimentación, ¿vale? Me aparece otra información distinta, ¿vale? Por eso es la barra de opciones, menú contextual. Bien. Existen dos áreas que son bastante importantes, ¿vale? Y en el que ya hemos podido observar que os han desaparecido algunos de vosotros, ¿vale? Estas dos áreas son la barra de propiedades, perdón, el apartado de propiedades y el apartado de navegador de proyectos, ¿vale? Existe una tercera área que es el área de dibujo, ¿vale? Vamos a ver con detalle cada uno de ellos. Vamos a ver primero la paleta de propiedades, ¿vale? Aquí dentro de Revit. Bien. La paleta de propiedades, este área que está aquí, ¿vale? Si os desaparece, ¿vale? Os desaparece o se os quita, se puede pinchar sobre el área azul, mantengo pinchado el botón izquierdo, arrastro y lo llevo hasta la esquina, ¿vale? Hasta que me haga un clic, ¿lo veis, no? Clic, ¿vale? Y ya me desaparece ahí, ¿vale? Bien, si os ha desaparecido esta zona, esto se llama el navegador de proyectos, ¿vale? El sitio donde se activa o se desactiva es vista, interfaz de usuario, a la derecha del todo, interfaz de usuario, ¿vale? Y aquí lo tenéis, ¿vale? Propiedades, ¿vale? Y navegador de proyectos. Si yo desactivo uno y desactivo otro, pues me ha desaparecido. Si yo activo uno y activo otro, me aparece, ¿vale? Ahora contaremos qué es cada uno de ellos, ¿vale? Bien, pero es bastante importante que os quedéis con vista, interfaz de usuario, porque cuando os aparezca o desaparezcan cosas, ¿vale? Tienen que ver con esto, ¿vale? Luego ya os ayudaré a reajustarlo a los que se os ha desajustado, ¿vale? Bien, el área de propiedades es contextual, ¿vale? Depende de aquello que estemos seleccionando. Si yo no estoy seleccionando nada, me muestra las propiedades de la vista, ¿vale? Como hemos dicho, en este caso estoy en una vista de plano de planta, lo sé porque me lo dice, plano de planta, que se llama plano de planta nivel 1, ¿vale? Bien.
Todo en Revit tiene propiedades, por lo tanto, ¿aquí qué propiedades tiene una planta? Lo veis, escala, nivel de detalle, visibilidad de gráficos, orientación. Ya iremos viendo un poquito más en detalle esto luego con las propiedades de la vista. ¿Vale? Si yo toco un muro, las propiedades que me aparecen son las propiedades del muro. ¿Vale? Entonces, es muy importante para entender la paleta de propiedades, entender un concepto que son las propiedades de tipo. ¿Vale? Bien. Diferenciar entre las propiedades de tipo y de ejemplar. ¿Vale? Por lo tanto, voy a explicaros muy brevemente la estructura de contenidos, la estructura de los elementos de Revit. Revit es un programa organizado, categorizado, sistematizado y todos los dados que os podáis imaginar, ¿vale? Donde si se es desordenado, descontrolado, poco colaborativo y descoordinado, se va a pasar muy mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque el programa, como os hemos dicho, está enfocado hacia eso, ¿vale? Hay cosas que el programa no nos va a dejar de ser desordenados, como las categorías, como el uso de las categorías, ¿vale? Pero hay una serie de decisiones que nosotros iremos tomando a lo largo de la creación de elementos nuevos dentro de Revit, ¿vale? En el que nosotros tendremos que decidir si un parámetro es de tipo o de ejemplar, o si una nueva familia es de una categoría o de otra, ¿vale? Ahí es donde tendremos que tener mucho cuidado, porque como todo está categorizado y todo está organizado de una manera muy concreta, las cosas funcionan en función de una categoría. Si yo me equivoco al crear un nuevo elemento y elegir mal la categoría, pues ese elemento funcionará mal, ¿vale? Podría darse el caso de que yo creo una tubería, pero la creo como un elemento que se llama elemento genérico. ¿Tendríamos un elemento volumétrico que se parece a una tubería? Sí, pero estaría mal categorizada. Para eso existe la familia de tuberías, ¿vale? Bien, entonces, dentro de esta clasificación de elementos, ¿vale? Vamos a decir clasificación de objetos. Un objeto, cuando está dentro de Revit, yo inserto un pilar, ¿vale? Voy a insertar un pilar aquí en medio. Bueno, que se vea, ¿vale? Yo inserto aquí este pilar, le voy a poner un poquito de detalle para que se vea mejor, y esto es un objeto que hemos insertado, ¿vale? Que es un elemento, es el elemento final, por decirlo de alguna manera. El objeto ya insertado dentro del proyecto. Pues el elemento insertado en el proyecto se llama ejemplar, ¿vale? Este ejemplar además tiene un ID específico de este ejemplar, que es único, ¿vale? Este ejemplar tiene una serie de propiedades que son específicas de este ejemplar y no de otros, ¿vale? Es decir, si yo selecciono este objeto, las propiedades que me aparecen en el panel de propiedades son las propiedades de ejemplar. Es decir, que este objeto, ¿vale? Aquí va desde el nivel 1 hasta el nivel 2, ¿vale? Pero podría ir hasta otro nivel. En cambio, yo podría tener otro ejemplar al lado, ¿vale? Que vaya de otro nivel a otro nivel. ¿Vale? Aquí ha desaparecido porque les he cambiado el nivel. ¿Vale? Si yo me voy a una vista 3D, ¿vale? Lo veis, ¿no? Uno está para abajo y el otro está para arriba. Pero ¿son el mismo tipo de pilar? Exacto. Es el mismo tipo de pilar. Este caso es un UC 305-305. ¿Vale? Pero tiene distintas propiedades de ejemplar. Es decir, como son propiedades específicas del elemento, ¿vale? Uno puede estar hacia arriba y el otro hacia abajo. Bien, vamos a ver otro ejemplo muchísimo más claro de propiedades de tipo y de ejemplar.
voy a poner aquí dos puertas una al lado de la otra, ¿vale? Lo voy a poner en colorines para que lo veamos, ¿vale? Bien, si yo a esta puerta le cambio la altura de desfase, ¿vale? Es una propiedad ejemplar, es decir, esta puerta está 100 centímetros, perdón, 10 centímetros por encima del nivel inferior del muro. ¿Pero siguen siendo la misma puerta? Sí, esta es la puerta simple de 90 y esta es la puerta simple de 90. Bien, pues existen las propiedades de tipo, ¿vale? Que son, pincho un elemento y aquí aparece, editar tipo. ¿Vale? Es muy importante, ¿por qué? Porque las propiedades de tipo son para todos los tipos, es decir, si yo a esta puerta le cambio el alto, voy a exagerarlo, ¿vale? Pues como es de tipo, todos los ejemplares del mismo tipo se cambian, ¿vale? Esta es la diferencia entre propiedades de tipo y propiedades de ejemplar. ¿Que cambio el ancho? Pues los dos cambian el ancho, ¿vale? Pero si le cambio esta altura, pues esta altura es de ejemplar, este parámetro es de ejemplar, ¿vale? Pueden ser distintos para un mismo tipo, ¿vale? Por lo tanto, este matiz de propiedades de tipo y de ejemplar es fundamental que lo controlemos, ¿vale? Bien. Entonces, volviendo un poco a este gráfico de generación de elementos, ¿vale? Cuando yo tengo un objeto, ¿vale? Este objeto pertenece a una categoría, por lo tanto, su rango mayor es categoría, ¿vale? Categoría pilar, ¿vale? Un pilar puede tener, perdón, una categoría puede tener diferentes familias. ¿Y qué son? Pues particularidades de una categoría. Por ejemplo, pilares redondos, pilares rectangulares. Pero ojo, esto es alguien que ha decidido que se llama así, ¿vale? Aquí sí que entramos ya con un grado de libertad. Es decir, ¿podría existir una familia de pilares hexagonales? Por supuesto. ¿Y de pilares triangulares? Claro. ¿Y de pilares rectangulares con las esquinas achaflanadas? Y todo lo que queráis crear, ¿vale? ¿El límite cuál es? La lógica constructiva. ¿Qué sentido tiene un pilar con forma de estrella de David? Sí, es que en un proyecto a lo mejor lo necesitamos. Bueno, ¿vale? El sentido común ayuda mucho dentro de Revit, ¿vale? Todo aquello que no tenga encaje dentro del sentido común, lo obviamos y no, eso significa que no necesita que haya una familia específica para ese elemento, ¿vale? Bien, luego hay límites, si hay singularidades donde dices tú, joder, pues es que no lo sé, está justo ahí que no sé si sí, si no. Bueno, pues eso es la experiencia, ¿vale? Bueno, pues una categoría tiene familias y una familia tiene tipos, ¿vale? Es decir, dentro de los pilares redondos están los de 450, los de 600, ¿vale? Entonces, ¿en qué se diferencian los tipos? Pues generalmente en uno o varios grupos de parámetros que son los que cambian. En pilares redondos, ¿qué es lo que cambia? El diámetro. En un tubo, ¿qué es lo que cambia? El diámetro. En un conducto de aire acondicionado, ¿qué es lo que cambia? El ancho por el alto o la forma, ¿vale? Bien. Por lo tanto, ¿vale? En función de esos grados de libertad que tenga el programa, yo iré creando uno o n tipos, ¿vale? Una familia puede tener 5 tipos, 1 o 500. ¿Quién decide eso? Pues la persona que haya generado la familia. Cuando nosotros tengamos que crear una familia desde cero, decidiremos si tienen uno o varios elementos, varios tipos, ¿vale? Bien, cuando un tipo
se inserta en el proyecto, se convierte en un ejemplar, ¿vale? Y entonces, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es, todo en Revit tiene parámetros. Si yo cambio un parámetro de categoría, ¿a qué afecta? A todas las familias, a todos los tipos, a todos los ejemplares, ¿vale? Es decir, si yo estoy dentro de Revit y digo que se apaguen todos los pilares, se apagan todos los pilares independientemente de que sean de acero, de hormigón, verdes, azules, amarillos o rojos. Afecta a toda la categoría, es una modificación de categoría, ¿vale? En cambio, ¿vale? Si modifico una familia, si modifico la familia de pilares redondos, solo estoy modificando esta familia, sus tipos y sus ejemplares, pero no los pilares rectangulares, ¿vale? Lo mismo, si modifico los tipos, ¿vale? Si modifico el tipo de pilar redondo de 450, modifico este y todos sus ejemplares, pero no los pilares de 600. Y si modifico un ejemplar, solo modifico ese ejemplar y nada más en el proyecto, ¿vale? Otra cosa muy distinta es que Revit me va a dar muchas herramientas para hacer ediciones en masa, es decir, pero yo puedo coger 20 ejemplares a la vez y modificarlos todos a la vez. Pues claro que podría hacer eso, ¿vale? Pero siempre tenemos que tener en cuenta que de arriba hacia abajo puedo modificar y es una estructura de árbol. Manda lo que esté más arriba, ¿vale? Bien. Por lo tanto, de esta manera podemos entender mejor esta paleta de propiedades que hemos dicho. Propiedades de ejemplar, propiedades de tipo, ¿vale? Propiedades de familia, pues eso tendría que editar directamente la familia. Edito la familia y esta familia tiene una serie de propiedades de familia, ¿vale? Bien, voy a cerrar aquí esto. Pasando al segundo esquema, perdón, a la segunda ventanita, tenemos lo que se llama el navegador de proyectos, ¿vale? El navegador de proyectos me muestra la estructura de información que existe dentro del proyecto, ¿vale? Bien, el proyecto que hemos abierto en blanco tiene una estructura que se basa en una plantilla muy concreta que tiene Revit, ¿vale? ¿Qué aparece aquí en esta plantilla? Pues fijaros, emplazamiento, nivel 1, nivel 2, zapatas, losas, vistas de falso techo, vistas de alzado norte, sureste, oeste, pero por ejemplo no tiene secciones, solo tiene una vista 3D, no tiene leyendas, no tiene, a ver cuántas tablas de datos, bueno, sí, aquí tiene un montón de tablas que se llaman tablas de planificación para datos, pero esa información, ¿vale? No la veo, ¿vale? Está aquí, ahora mismo que no tiene información, excepto, por ejemplo, si yo me voy a, no sé, tabla de puertas, pues sí, me aparece una puerta aquí, ¿vale? Información de una de las puertas, ¿vale? Bien, pero esta información no sé qué sentido tiene exactamente, cómo está organizada, quién ha decidido que esto sea así, ¿vale? Planos no existen. Entonces, ¿qué es lo que tiene o debería de tener un navegador de proyectos para que cumpla todos los requisitos necesarios de un proyecto? Bueno, pues tiene que tener todas las vistas necesarias para insertarlas en los planos. Por lo tanto, yo antes de empezar un proyecto BIM necesito un listado de planos, aunque sea provisional, ¿vale? Ya sabemos que los listados de planos evolucionan, pero más o menos yo sé que necesito
Para estructuras, pues una vista por cada forjado, una vista para escaleras y rampas, una vista para detalles de no sé qué, una vista de no sé cuántos, perdón, un plano, ¿vale? Y para instalaciones, pues hombre, depende. ¿Cuántas plantas tengo? Dos, pues mira, 3 vistas para fontanería, 3 para electricidad, 3 para no sé qué, 3 para no sé cuántos. Que luego necesito alguna más, ya saldrá. Pero de momento me creo mi estructura principal de trabajo, que es una vista, ¿vale? Que va a ir a un plano, ¿vale? Y un listado de planos. Y además voy a tener una serie de vistas que van a ser muy importantes dentro de Revit. Para entender esto vais a abrir uno de los archivos, ¿vale? El final. Vamos a abrir el archivo último, ¿vale? Y así vamos a poder entender un poquito mejor algunas cosas. Os vais aquí al Dropbox, bueno, al Dropbox, a donde hayáis dejado la carpeta, ¿vale? Yo me voy a crear aquí un acceso. Ya sabéis que si en Revit, bueno, esto es de AutoCAD y del entorno Autodesk. Si pincháis una carpeta, fijaros un momento en pantalla, si pincháis y arrastráis aquí a la izquierda, se os crea un acceso directo, ¿vale? Eso os vale en AutoCAD y os vale en otros programas. Entonces, si os vais a Proyecto y abréis el que se llama Final, vais a ver la diferencia entre un navegador de proyectos organizado de una manera muy concreta y un navegador de proyectos sin organizar, que es el que suelen venir en las plantillas de base del proyecto, perdón, de Revit, ¿vale? Por ejemplo, bueno, aquí ya hay un montón de planos, ¿vale? Arquitectura, cimentación, no sé qué, ¿vale? Fijaros cómo aquí aparecen otros nombres de otras cosas, ¿vale? Voy a poner en paralelo los dos proyectos para que lo veáis, ¿vale? En el proyecto de la izquierda es el proyecto completo, con una estructura muy condicionada, creada por nosotros. Y en el proyecto de la derecha es el que hemos abierto en blanco. Lo veis, ¿no? Aquí me aparece directamente plantas, techos, 3Ds y elevaciones. Si me voy al de la izquierda, tengo planos key, planos whip, planos print, planos renders. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es la organización de trabajo de un proyecto. ¿Se te ha cerrado Revit? Vale, vale. Entonces, esto que aparece aquí a la izquierda, ¿vale? Alguien ha decidido organizarlo de esa manera. Se puede organizar de muchas maneras, ¿vale? Que nos quede el concepto de qué significa cada cosa. Por ejemplo, WIP se podría llamar trabajo en curso, ¿vale? Pero vamos, WIP son las iniciales de Work in Progress. ¿Qué significa esto? Estas serían las vistas en las que estaríamos modelando sin que sean las de imprimir. Es decir, yo aquí puedo poner anotaciones, puedo poner redondeles, puedo poner, digamos, ese tipo de cosas que no pondríamos en el plano que se imprime. ¿Vale? ¿Encuentras la carpeta? Sí. Vale, vale. Vale. No, espera un segundito. Bien, entonces, esta estructura que os decía de Work in Progress, ¿vale? Lo normal es que vaya por usuario. Tantos usuarios como hay dentro del proyecto, ¿vale? Se crean. Si yo estoy solo de usuario, esto no tiene sentido, ¿vale? Pero bueno, es muy raro hacer un proyecto BIM una persona sola, ¿vale? Pero no es imposible, ¿vale? Bien. Y veis, ya después del usuario aparecen plantas, alzados, secciones, ¿vale? Y esta estructura, ¿vale? Es la estructura que alguien ha generado, por ejemplo, ¿vale? La estructura de planta se llama primera, baja. Si yo me acerco, hago un zoom a los niveles. Ay, es que me he ido a una de impresión y se ve, perdón, un segundo, voy a irme a una sección cualquiera,
¿vale? Hago un zoom y veo los nombres de los niveles. Baja, primera, cubierta, bueno, esos nombres alguien ha decidido cómo llamar a los niveles, ¿vale? En función de esas nomenclaturas, pues esto se ordenará de una manera u otra, ¿vale? Lo importante es diferenciar entre los planos que son a nivel de trabajo, ¿vale? Y los planos que son a nivel de impresión. Es decir, cuando yo me vengo aquí a plantas, veis que ya hasta tiene una codificación distinta. AQ0 baja programa, AQ1 baja. Esto significa que este plano de planta baja se pone dentro del plano AQ1, ¿vale? Esta nomenclatura que yo os cuento es la que a mí me funciona, ¿vale? A la que a nosotros en concreto, a Avatar le funciona, ¿vale? Pero depende del proyecto, puede haber grandes variaciones. Por ejemplo, el pliego de condiciones del proyecto dice que los planos se tienen que llamar de la siguiente manera. Pues ya está. Tu nomenclatura al pliego le da igual. El pliego dice que se tienen que llamar así. Por tanto, esta serie de criterios hay que estar abiertos a que pueden ser cambiados en cualquier momento. Lo importante es conocer que un plano, una vista que está en print, es que se va a imprimir. Y lo que no está en print no se va a imprimir. Bien, entonces, esta estructura de navegador de proyectos, lo importante es que sepamos, ¿vale?, que se puede organizar, ¿vale? Aquí arriba, botón derecho, me sale una organización. No vamos a entrar en ella, ¿vale?, porque es un poquito laboriosa y esto está ya para el nivel 2, ¿vale? Pero que nos suene que se organiza aquí, ¿vale? Y que esa organización es distinta de un proyecto a otro proyecto, ¿vale? Entonces, ¿qué más información tenemos dentro del navegador de proyectos? Como hemos dicho, leyendas, veis que en este caso ya hay una serie de leyendas, tablas de planificación. Fijaros, estas tablas de planificación, ¿vale?, tienen una estructura muy concreta, ¿vale? Materiales de suelo, materiales de techo, ventanas, puertas, pilares metálicos, ¿vale? Es decir, todo tiene un sentido, ¿vale? Y estas son poquísimas para lo que suele llevar un proyecto normalmente, que son decenas de tablas de planificación, ¿vale? Bien, también viene toda la estructura de planos, ¿vale? Aquí no están todos los planos, pero es para que os hagáis una idea. Y además de todos los planos, están todas las familias que están cargadas dentro de un proyecto, clasificadas por categoría, ¿vale? Es decir, aquí tenemos todos los muros cortina, todos los conductos, todos los suelos del proyecto, ¿vale?, de este proyecto en concreto, ¿vale? Bien, bueno, y una serie de elementos más, ¿vale?, como grupos o elementos linkados, que como este proyecto no tiene elementos linkados no aparecen. Pero esta es la estructura del navegador de proyectos,